Como veis, esta tarde vamos a hablar del clima y la motivación laboral en la empresa. Son aspectos que ahora, en este momento que nos encontramos, muy importantes, porque el clima y la motivación van a ser fundamentales a la hora de gestionar bien los equipos de trabajo y sobre todo el tema de la producción. Con lo cual, la idea de esta tarde, de comenzar esta videoconferencia, es empezando un poquito a ver qué es esto del clima, qué características tiene el clima, qué factores están influyendo en el clima laboral, sobre todo en estos momentos que nos encontramos ahora de crisis económica, social, incluso moral, podríamos decir. Analizaremos también la diferencia que existe entre motivación y satisfacción, y para ello veremos distintas teorías que nos van a dar visiones diferentes desde el lado humano, pero que van a ser muy interesantes para poder entender y poder explicar cómo influye todo eso en la satisfacción y en el clima laboral. Y veremos también, de cara a llevar a cabo un análisis del clima laboral, qué aspectos son los que tenemos que tener en cuenta. Bueno, tenemos casi 2 horas por delante. Como en otras ocasiones, si os parece, yo voy haciendo una exposición de de toda la presentación que tenéis aquí. Posiblemente mañana, dependiendo también de vuestras necesidades, os subamos más archivos a la plataforma. Luego, ya al final de mi exposición, si os parece, lo que hacemos es que me contáis un poco qué necesidades tenéis para completarlo con algún artículo o alguna nota interesante. Comenzamos. Yo creo que ya prácticamente estamos todos. Voy a esperar 2 minutillos para ver si se incorpora alguien más. ¿Qué tal andamos de motivación? ¿Cómo estáis de motivación? Muy bien, ahí os veo con energía positiva algunos, escasita otros a ratos. Bueno, lo importante es que hay que tener una visión positiva, porque no nos queda otra. Muy bien, ¿todos estáis en España o hay alguien que está fuera de España? ¿Alguno está fuera de España? Ah, bien, veo que tenemos un mexicano, o mexicana. ¿Mexicana? Muy bien. Muy bien. Oh, Sevilla. Muy bien, bonito sitio. Ah, mexicano. Muy bien. Bilbao también, un sitio muy bonito. Muy bien, pues si os parece, el resto de personas que se vayan incorporando al aula, para no demorarnos más, porque yo creo que el tema que vamos a tratar a mí por lo menos me parece súper interesante desde el punto de vista del factor humano. Bien, lo primero que vamos a empezar es saber qué es esto del clima laboral, a qué hace referencia y sobre todo qué repercusión tiene en el comportamiento humano. En líneas generales ha habido muchísimas definiciones de lo que es el clima laboral, pero y en la mayoría de las veces casi todas hacen referencia al medio ambiente de trabajo. Pero fijaros, algo que yo doy mucha importancia es que el clima laboral es una percepción humana. Lo que para mí es fantástico desde el punto de vista de clima, para otra persona no lo puede ser tanto. Con lo cual hay un componente subjetivo, y eso es lo que no podemos perder de vista a la hora de hacer esa evaluación o a la hora de establecer planes de acción para mejorar el clima laboral. En líneas generales va a haber un concepto general de bien, mal, regular de clima laboral, pero recordar siempre que es un aspecto perceptivo, igual que la satisfacción es otro aspecto perceptivo. Va a depender mucho
de la percepción que en ese momento tenga la persona. Y como bien sabéis, la percepción es algo subjetivo en el que influyen muchas variables, desde el estilo de personalidad o los rasgos de personalidad hasta situaciones que en ese momento le están ocurriendo a la persona. Lo que está claro es que el clima laboral va a tener un impacto y una repercusión directa en el comportamiento, y sobre todo en algo que luego veremos más adelante, que es en el compromiso psicológico de la persona en el mundo empresarial. Por lo tanto, si os dais cuenta, el clima es una variable en la que van a intervenir tanto factores propios de la organización como factores más vinculados a la persona, al comportamiento individual. Una de las cosas que yo siempre tengo muy en cuenta es que, fijaros, el clima laboral tiene cierta permanencia en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Ahora mismo estamos pasando por una situación bastante crítica, fundamentalmente aquí en España, con el tema de la crisis, y la percepción, en líneas generales, está un poquito distorsionada. En el sentido, y os cuento un poco, los que tenemos trabajo, afortunadamente, pues eso lo valoramos mucho. Y eso, bueno, pues puede ser un motivo por el que nuestro contrato psicológico sea incluso aún mayor con la empresa. Pero eso no quita que a lo mejor el clima laboral que se está respirando en una compañía sea lo satisfactorio que tiene que ser, sobre todo porque en estos momentos pues hay mucha presión a nivel de tarea, incertidumbre, y todo eso de alguna forma va a afectar el clima laboral. Pero bien es cierto que va a tener una cierta permanencia, es decir, no es que hoy el clima esté bien, mañana está regular, no, existe una permanencia a lo largo del tiempo, a pesar de que existan esos cambios coyunturales. Como hemos dicho desde el inicio, tiene un fuerte impacto sobre el comportamiento de los equipos de trabajo de las empresas. Afecta al compromiso, a la identificación de la persona en el entorno laboral. De hecho, fijaros, algo que para que la persona tenga un alto nivel de producción, tiene que tener un buen nivel psicológico a nivel de compromiso. Cuando nosotros entramos a trabajar a una empresa, se establecen dos tipos de compromiso. Un compromiso más formal, que es a través del contrato escrito, y un compromiso psicológico. Realmente lo que hace que una persona tenga motivación y producción en la empresa, cumpla con sus objetivos, impulse todos los planes estratégicos que la compañía quiere desde su puesto de trabajo, va a ser debido a ese compromiso psicológico, porque está vinculado a la satisfacción y a lo que es la motivación. Por tanto, fijaros que es la productividad de una persona, su rendimiento y su comportamiento se van a ver muy influenciados por el tipo de clima laboral que se esté viviendo en ese momento en esa compañía. Con lo cual podemos decir que afecta a la actitud y a la motivación de la persona. ¿Qué variables están influyendo en el clima laboral? Pues tenemos variables que están más vinculadas con la propia organización, como puede ser el espacio físico, las condiciones de ruido, de calor, de contaminación, las instalaciones, las máquinas. Si os dais cuenta, todos estos aspectos están muy vinculados con lo que podríamos decir la prevención de los riesgos laborales. Y de hecho, cuando estamos haciendo análisis de riesgos laborales, una de las cosas que se analizan es el clima laboral en la empresa, porque aparte de influir en la motivación,
el hecho de estar en una empresa donde el clima laboral no sea adecuado va a influir también en la salud laboral de la persona. A nivel de estrés, fundamentalmente, incluso con una sintomatología a veces un poco más compleja, como pueden ser crisis de ansiedad, si la presión en la compañía o el clima está muy enrarecido. Otras de las variables a nivel estructural, en la cual el clima también va a depender mucho, va a ser el tamaño de la organización y cómo esté formalmente estructurada. La jerarquía que pueda existir, si es una jerarquía o si son lo que se suelen decir organizaciones con una estructura más plana. Todo eso va a influir de manera significativa en el clima. Ni que decir tienen los estilos de dirección, que es algo que pues también vamos a ir analizando a lo largo de esta videoconferencia. Otro aspecto importante, donde tiene más un peso social, personal, son los conflictos que se puedan producir, sobre todo las relaciones humanas. Cómo sean esas relaciones va a afectar que el clima sea más positivo o más negativo. Algo que yo trabajo mucho y que he trabajado en estos últimos años es el tema de la comunicación, en todo su amplio sentido, descendente, ascendente, lo que es la comunicación vertical, y a nivel horizontal. Su influencia en el clima va a ser muy determinante. De hecho, los planes que se suelen establecer van a estar muy vinculados, para mejorar el clima organizacional, van a estar muy vinculados con el tema de la comunicación. A nivel personal, fijaros, es otro tema también muy interesante de analizar. Las actitudes con C, incluso las actitudes con P, pero fundamentalmente las actitudes con C. Las motivaciones, las expectativas que puedan tener cada uno de los trabajadores. Que esas expectativas y esa motivación estén en consonancia con los objetivos y las estrategias empresariales. Aquella empresa que no tiene en cuenta todos estos temas hace que, en definitiva, sus colaboradores o las personas que trabajan en ella vayan teniendo una satisfacción menor y se sientan menos implicados y motivados. Con lo cual, cuando evaluamos el clima de cualquier empresa, algo en lo que tenemos que incidir mucho es en esa percepción que tienen las personas con todas estas variables que estamos comentando, y cómo es su actitud, qué expectativas tiene frente a lo que la empresa le está ofreciendo o le está dando. Todas estas variables que estamos de alguna forma viendo van a influir en la productividad. Fundamentalmente eso va a tener un impacto en la cuenta de resultados, y está comprobado y analizado que aquellas organizaciones donde el clima laboral es bastante enrarecido, el descenso en productividad se nota, se percibe. Otro de los aspectos en los que va a influir el tema del clima va a ser en la rotación. Quizás ahora, en estos momentos que nos está tocando vivir, pues la rotación es menor, el asentismo es menor. Pero yo siempre digo que el que una persona esté en su puesto de trabajo no quiere decir que esté produciendo, y a eso yo lo llamo presentismo. Es decir, es verdad que la gente, incluso en situaciones de dificultad, como puede ser por una enfermedad, intenta faltar lo menos posible y que no su índice de asentismo en su expediente sea el mínimo posible, pero eso no quiere decir que a nivel motivacional esté 100% implicada con los objetivos empresariales. Por lo tanto, aunque reduzcamos el asentismo o se reduzca la rotación, quizás esa variable que yo os comento, presentismo, hay que también echarle un vistazo cuando evaluamos y cuando valoramos cómo está el clima de nuestra organización.
Otro de los temas que vamos a trabajar también en esta sesión va a ser la satisfacción laboral. Y además la satisfacción laboral tiene un impacto directo en lo que es la motivación y por tanto en el clima. Y ni que decir tiene que un mal clima laboral, una empresa donde existe un diagnóstico tóxico frente a una empresa optimista, una empresa donde existe un buen clima laboral, el estrés va a ser absolutamente diferente. En aquellas empresas donde el ambiente es muy tóxico, se percibe más presión y se percibe un mayor índice de estrés por parte de los empleados. Todo el tema que está vinculado con los riesgos psicosociales, bueno, pues es algo que no debemos perder de vista, y más en estos tiempos que nos está tocando vivir, donde debido a la crisis, la presión en el puesto de trabajo, el rendimiento que se exige a la mayor parte de los empleados, debido a esa reducción de plantilla, pues suele ser mayor. Bien, como veis en esta slide, lo que pongo la nota a la hora de hacer ese diagnóstico de cuáles son esos síntomas que una empresa padece cuando el clima laboral no está realmente 100% como tiene que estar, pues son aspectos o síntomas en dos vertientes, a nivel cuantitativo y al nivel cualitativo. A nivel cuantitativo, pues fijaros, algo que nos está diciendo que la cosa no funciona bien y que debemos tomar medidas es todo el tema de la rentabilidad y la producción. Si esas pérdidas empiezan a aparecer, independientemente de que ahora nos encontramos en un momento de crisis, pero con una realidad, teniendo esa realidad por medio, sí que es cierto que tenemos que empezar a plantearnos que algo ahí no está funcionando y que mucho tiene que ver el clima en todos estos temas. Igual os comento con la disminución de ventas. Ahora es más fácil el poder de alguna forma atribuir que esa disminución se debe a que de alguna forma la gente no compra los productos o los servicios. Pero independientemente de eso y de la situación social, económica que estamos viviendo, no debemos perder la perspectiva de si tiene algo que ver con el clima laboral. Esto lógicamente va a llevar un aumento en los costes, porque si hay pérdidas en los balances, se disminuyen las ventas, pues la producción es menor y eso tiene un impacto directo en la cuenta de los resultados. Bien, esto es un poco en líneas generales en la parte más cuantitativa. Lo que os pongo aquí es más la parte cualitativa, aunque la transparencia parece cuantitativo, pero quiere decir a la parte más cualitativa. En la parte más cualitativa, ¿qué síntomas me están encendiendo a mí la alarma de que debo tomar medidas? Pues sobre todo, fijaros, algo interesante es que si tú preguntas muchas veces a los empleados si conocen los objetivos y las estrategias de la compañía y te dicen que no los conocen, ahí algo no funciona igualmente bien. Todos, cuando formamos parte de una compañía, a través de nuestros responsables directivos o nosotros como directivos, debemos informar y debemos hacer ver cuáles son las estrategias de la compañía, cuáles son esos valores, esos objetivos que se quieren alcanzar, si queremos que nuestro personal esté 100% motivado, si queremos que exista un liderazgo participativo en la compañía. Normalmente esto en muchas ocasiones se debe a problemas en los propios sistemas de información, en los propios controles de gestión, en el hecho de que a veces nosotros como directivos realmente no hacemos los deberes como los deberíamos hacer. Una de nuestras funciones es, de alguna forma, si queremos hacer
implícito o implicar a nuestros colaboradores es definir y hacer bajar esa información acerca de las estrategias y objetivos de la compañía. En empresas que son muy burocráticas y que hay muchos niveles jerárquicos, pues a veces la información es difícil que llegue a todo el mundo, pero eso es un grave error. Por eso anteriormente os decía que la comunicación va a ser una piedra angular a la hora de mejorar lo que es todo el tema del clima. Otro de los aspectos donde también nosotros tenemos que diagnosticar es cómo están nuestros clientes. Si los clientes están insatisfechos, pues probablemente es porque la moral o la motivación o la satisfacción de nuestros colaboradores no está en el nivel más óptimo. Porque daros cuenta que todo eso va a impactar de alguna manera en la calidad y en la excelencia en el servicio o en el producto que estemos dando finalmente a nuestros clientes. Analicemos también, por tanto, que en cuanto veamos el más mínimo síntoma de que el personal nuestro está desmotivado, pues intentemos de alguna forma tomar medidas, porque eso, la motivación es un poco, y la satisfacción va, como al ser una percepción, va increciendo, va aumentando. Si nosotros lo cogemos de alguna manera a tiempo, y para eso tenemos herramientas muy potentes, como puede ser las entrevistas de desarrollo, de motivación con nuestros colaboradores, pues ahí podemos de alguna forma atajar ese problema que nos estamos encontrando. Por otro lado, cuando hablemos de motivación, algo y que está también muy vinculado y muy relacionado con la comunicación y con el clima, son la rumorología. Es decir, muchas veces en un departamento empieza a haber yo lo llamo, hay un virus, ¿no?, de mal clima de trabajo, y esto es un poco como los virus que tenemos a nivel nuestro, ¿no? Se van extendiendo, con lo cual por eso hay que controlar mucho en qué área de la empresa puede estar ese virus, para que no se propague al resto de departamentos, porque entonces estaríamos un poco ahí con una mala sintomatología. Bien, esto es un poco en líneas generales. Tenemos que incidir mucho en la responsabilidad que tenemos como directivos, en cómo hacemos partícipes a nuestros colaboradores, en cómo son nuestros estilos de liderazgo, que luego veremos, en cómo estamos tomando las decisiones, porque eso va a influir directamente en la satisfacción y en la moral de los equipos de trabajo. Bueno, desde el punto de vista de lo que es el clima laboral, como veis aquí en esta transparencia, lo hemos dividido en tres, desde las organizaciones más optimistas, en un continuo, si os dais cuenta, a las organizaciones tóxicas. Las diferencias pues son abismales entre ese continuo de una organización optimista, que ahora a verlas las hay, pero menos que hace un tiempo, a las organizaciones más tóxicas. Tenemos ahí las depresivas, que es un poco la situación que ahora en muchas de las compañías nos encontramos cuando hacemos esa valoración del clima laboral, pero la tendencia es a ir a organizaciones optimistas. Además, yo siempre digo que en época de crisis tenemos que estar en esta línea. Dejemos de ser depresivos o organizaciones depresivas y tendamos a tener una visión mucho más optimista, porque eso es en definitiva lo que de alguna forma nos va a ayudar a salir de esta situación social y económica en la que estamos viviendo.
fijaros que esas organizaciones que aprenden, que son optimistas, pues son las triunfadoras de las crisis, son las que se van a quedar ahí cuando salgamos de este atolladero en el que nos encontramos ahora. Para eso es imprescindible que exista un enfoque de de confianza y crecimiento, y eso a día de hoy no se puede ver. Eso hay que tener una visión o una mirada mucho más amplia. Tiene que ser una visión a largo plazo. La visión, los valores de la compañía tienen que estar muy bien definidos. Y aparte de estar muy bien definidos, las personas tienen que sudar la camiseta. Lo tienen que vivir. Esa visión tiene que ser absolutamente compartida. Esos valores tienen que estar impregnados en el ADN nuestro como profesionales de la compañía en la que nos encontramos en ese momento. Son organizaciones sin miedo, y esto es cierto. No hay cosa peor que una organización donde el temor, la presión, el miedo sea el vehículo para elevar la producción. Eso es lo que más tosifica, ese es el virus peor que le puede pasar a una compañía desde el punto de vista del clima. Cuando no existe miedo, existe capacidad de innovación, existe capacidad de creatividad. Pero si se infunde el miedo entre los empleados como medida de presión, y esto lo podéis ver desgraciadamente con organizaciones como France Telecoms o Orange en Francia, que desde el punto de vista de los riesgos psicosociales, pues en cuestión de más o menos 6 años, el índice de suicidios fue bastante elevado, en torno a unos 56. Eso es una empresa o una organización tóxica, y donde todos estos aspectos que estamos aquí viendo se suelen cumplir, y en este caso se han cumplido en esta organización, hasta el punto de que el gobierno francés tuvo que implicarse para que esa organización o esa cultura de esa organización cambiase absolutamente, porque había algo fundamental, que es la salud de los empleados. En esas organizaciones que son optimistas, las relaciones son sólidas. La confianza entre directivos, mandos intermedios, cualquier ámbito a nivel jerárquico, están fortalecidas. Se confía, se delega, se participa. Habrá momentos en que a lo mejor la participación sea menor y el estilo de liderazgo sea un poquito más timonel, más coercitivo, porque hay un momento de fuego o de presión por exceso de producción. Dios lo quiera que sea siempre así, y ahí pues hay que ser más directivos, más dirigentes, y quizás dar menos rienda suelta a la participación. Pero salvo en esos casos, aquellas organizaciones donde el estilo de dirección es participativo, donde existe ese grado de confianza, la salud de la organización es muy óptima, es muy positiva. ¿Qué le ocurre a las organizaciones depresivas? Pues fijaros, aparte de que el nivel de satisfacción y el nivel de moral de los trabajadores es pésimo, es bastante negativo, constantemente están de alguna forma buscando culpables y están constantemente mirándose hacia sí mismo, no ven más allá del largo plazo, únicamente se preocupan en el corto, como mucho pueden llegar a tener una visión a medio plazo. Además se bloquean ante las adversidades. El futuro para ellos es el día a día, y lógicamente la innovación, la creatividad pues está de alguna forma eliminada de lo que son las estrategias empresariales. Bien, estas organizaciones depresivas les va a costar mucho mantenerse en una situación como la que estamos viviendo de crisis, pero al fin y al cabo, dentro de lo malo, ese clima es negativo, pero no deja de ser un clima donde quizás no hay una gran satisfacción, no está la moral alta, pero no estamos rayando en lo que los riesgos psicosociales
nos exigen, que es la salud laboral del empleado. Cosa que es muy diferente en aquellas organizaciones que sí que son tóxicas. En aquellas organizaciones en las que lo único que están buscando son culpables, están limando la moral de la persona. Existen incluso situaciones de mobbing y de acoso psicológico, y ahí ni que decir tiene que directivos y mandos intermedios desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Psicosociales tienen muchísima responsabilidad. Normalmente son empresas donde los errores y los problemas se suelen ocultar, incluso se da una falsa imagen de progreso, de innovación, pero todo es fachada. El marketing que se hace es muy bonito, es como que todo está muy bien adornado, pero luego cuando te entras en el mundo de la propia organización te das cuenta que es una organización donde la presión, la punidad y el castigo pues están a la orden del día. Y os vuelvo un poco a insistir, la preocupación es interesante desde el punto de vista de la motivación, del rendimiento, de la productividad, pero algo que no debemos olvidar como responsables que somos, como directivos, es la salud de nuestros empleados. Y yo eso, desde el punto de vista del clima y de la comunicación, insisto mucho en que ahí tenemos que hacer un esfuerzo por parte de todos los que formamos la organización, pero especialmente aquellos que somos responsables, que son los directores o los mandos intermedios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Bien todos? Bueno, vale, perfecto. Gracias por darme ese feedback. Muy bien. Bueno, seguimos hablando un poquito más de lo que sería la parte más psicológica del clima laboral. Como os he dicho al inicio, algo que no debemos olvidar y que yo quizás por mi deformación profesional, porque soy psicóloga y me dedico a ello en el ámbito también de la salud y de los riesgos psicosociales, es que el clima laboral forma parte de la percepción del ser humano y es un proceso muy sensorial y muy emocional. Por eso cuando hacemos evaluaciones de riesgos psicosociales o del propio clima laboral, tenemos que ir a esa parte tan psicológica del ser humano, fundamentalmente a la historia del sujeto, y ahora os explicaré por qué, a esas ideas y esas creencias, esos juicios preconcebidos que a veces tenemos y que muchas veces ni siquiera son reales, están más en ese mapa mental que cada uno de nosotros tiene, que a veces ni siquiera coincide unos con otros. En nuestros anhelos, en nuestras inquietudes, que a veces no son realmente cumplidos, en esas falsas promesas que a veces nos realizan. Todo eso determina, nuestros proyectos personales, determina la percepción que yo tenga sobre la empresa y sobre la situación que yo estoy viviendo. Fijaros, cuando os comentaba la historia del sujeto, como ahí aparece como un factor que afecta la percepción, es lo que hago vinculación o relación con el mapa que cada uno tenemos. Y os lo cuento desde el punto de vista un poquito más psicológico para que lo podáis entender perfectamente. Desde la programación neurolingüística, que es una corriente de la psicología, se habla de que cada persona tiene una estructura mental, un metamodelo diferente, que va a depender mucho de la historia que hayamos tenido a lo largo de nuestro desarrollo como ser humano. Fundamentalmente los 8 primeros años de vida. Ahí es donde esa estructura mental, ese mapa, donde hay creencias, donde hay valores, sobre todo influido por nuestros progenitores o aquellas personas que han estado de alguna forma incidiendo o que han sido responsables
de nuestro proceso de desarrollo y socialización, bueno, pues ese mapa hace que yo, en principio, desde el punto de vista psicológico, pues pueda ser una persona más optimista, más positiva o más pesimista. Con lo cual, el cristal con el que yo estoy viendo el clima laboral, si os dais cuenta, es muy diferente. Desde un optimista con un cristal muy rosa a un pesimista con un cristal muy negro. Eso es uno de los, de alguna forma, factores que más van a incidir en lo que es el clima laboral, la historia personal de cada uno. Incidir desde el punto de vista también, incluso a la hora de valorar el trabajo que pueda tener, valorar las relaciones y las vinculaciones que se crean, valorar hasta la propia institución, es decir, hasta la propia organización. Otro de los aspectos que no debemos perder de vista es lo que os comentaba, es decir, el guión de vida que yo me fabrico, y eso se elabora cuando tenemos esos primeros años, donde los papás continuamente nos están diciendo: ¿y mi niño de mayor va a ser? ¿O fulanito va a ser? Ahí empiezan nuestros sueños, nuestros anhelos. Y tal como está la situación laboral, a veces esos sueños y esos anhelos son difíciles de cumplir y de realizar, porque aunque a uno le guste trabajar en una parcela, el trabajo que tenemos es el que es, y afortunadamente sí lo tenemos. Entonces se genera una insatisfacción que, aunque no es la empresa la responsable de esa insatisfacción, sí que es cierto que influye. Si os dais cuenta, historia de sujeto y anhelos son aspectos un poco más externos a lo que es la responsabilidad de la organización o de la empresa. El problema es que esos proyectos personales, esos anhelos, encima hayan sido de alguna forma generado expectativas infundadas, para que la persona, sobre todo en los procesos de selección o de promoción, si vemos que es un buen candidato, de alguna forma se incorpore a la organización. No os podéis imaginar el problema psicológico a nivel sobre todo de compromiso, si eso sucede, que se puede estar creando en ese trabajador. Y ahí es donde nosotros también tenemos que ser bastante cauciosos o tener bastante ser muy proactivos en prevenir todos esas situaciones. Colaborar muy codo con recursos humanos en saber qué es lo que les están ofreciendo y cuáles son las posibilidades de desarrollo, de promoción, conocer como mandos, como directivos, cuáles son sus expectativas y cómo esas expectativas se pueden alinear con los objetivos de la empresa. Es una forma, sobre todo a través de la comunicación, de esas entrevistas de motivación, de desarrollo, de prevenir que existan malos entendidos y que la persona esté insatisfecha. Y que decir tiene que si además la insatisfacción es grande y la persona tiene una capacidad de influencia considerable, pues el virus de la insatisfacción se propaga a una velocidad vertiginosa. Con lo cual, como mandos intermedios, como directivos, tenemos ahí una gran responsabilidad, aunque sea recursos humanos quien vele por el tema del clima laboral. Nuestra contribución a ese aspecto es tremendamente interesante. Y por último, esto de las ideas preconcebidas. Mirar, aquí en las ideas preconcebidas influyen, por un lado, las creencias que yo pueda tener, el cómo yo a veces, a partir de situaciones que ni siquiera son reales, yo me monto ahí mi película, me hago una confabulación, me genero una serie de expectativas que muchas veces ni desde recursos humanos o los propios directivos las generamos en nuestros empleados. Para eliminar esas ideas preconcebidas, yo sugiero que la comunicación sea transparente y que la comunicación sea muy clara desde el inicio. Conocer muy bien a nuestros colaboradores,
como os decía antes, conocer hasta el más mínimo detalle de cuáles son sus anhelos, qué es lo que les motiva, porque de alguna forma desde esa transparencia va a hacer que el clima se mantenga en una situación óptima. En cuanto a factores que ya están más vinculados a lo que es el trabajo y no tanto a la persona, al colaborador, hablamos de los estilos de liderazgo, que eso lo vamos a ver ahora a continuación. Fijaros, los grupos de trabajo y sus opiniones, y aquí el virus del rumor está y más en una época de incertidumbre, de cambio continuo como la que estamos ahora mismo viviendo. Eso nos hace que bueno, pues que la comunicación informal esté ahí como a veces siendo un poco la palanca de ese mal clima. Con lo cual vuelvo a insistir mucho en la importancia de no solo estar muy atentos a la comunicación formal, sino a cómo se están gestando ahí esas incertidumbres, esos miedos, esos fantasmas que a veces se gestan en los grupos humanos para de alguna forma prevenir que se genere un mal clima laboral. Como veis, las interrelaciones, las comunicaciones y toda esa percepción que tiene cada trabajador es lo que va a hacer que la atribución sea positiva o negativa con respecto a la empresa. Bueno, para ir un poco concretando en lo que es el clima laboral, a la hora de evaluarlo vamos a tener que tener en cuenta, fijaros, las características más ambientales, las percepciones más individuales de cada persona que forma los grupos de trabajo y los juicios, las creencias. Y esto, sobre todo estos temas que os estoy indicando aquí con el puntero, ¿cómo se controlan? Pues se controlan fundamentalmente con las encuestas de satisfacción, conociendo verdaderamente cuál es la opinión de la gente. Tanto la percepción individual como los juicios que realizan, la única forma de conocerlo es o bien a través de encuestas, o si la organización se lo puede permitir, luego veremos un poco las herramientas y metodología, pues es a partir de los workshops o las reuniones un poco ahí donde se pulsa el clima. Fijaros, hasta yo diría que cuando estamos realizando actividades formativas, la inauguración de la actividad formativa o la clausura es un buen momento. Yo siempre, cuando estaba trabajando en el mundo empresarial, es un buen momento para pulsar el clima, hacer esas preguntas que a veces a uno le incomodan, pero que son necesarias conocer si queremos que, bueno, pues tener un buen diagnóstico. No olvidemos lo que aparece aquí, el prestar mucha atención a las actitudes y a la percepción, a los sentimientos, a esa parte tan emocional que a veces se descuida desde el punto de vista empresarial. Emoción, pensamiento van asociados, es decir, lo que yo piense va a generar emoción, y esa emoción, si además es negativa, va a ser como un bucle, va a generar pensamientos negativos, incluso va a llegar a distorsionar la propia realidad. Por eso es importante tener conocimiento de cómo perciben cada uno de los cambios o cada una de las situaciones que se están produciendo en la organización. Bien, otra de las cosas que, como aquí veis, influye mucho en la percepción es la cultura corporativa que tenga la empresa. Porque, como bien sabéis, la cultura no deja de ser un conjunto de conductas, creencias, valores, todo eso es lo que forma la cultura corporativa. Los hábitos que existen,
Bueno, todo eso, si no se tiene claro, si la gente no tiene clara cuál es la misión de la compañía, cuáles son los objetivos, cómo ellos participan en esa cuenta de resultado, en ese logro de objetivos, la satisfacción va a ser menor. Por eso yo también doy mucha importancia a que otro de los tareas o otra de las funciones del directivo y del mando es hacer transparente esa cultura corporativa, hacer transparente esos valores, hacer transparente esa misión, hacer partícipe de los objetivos y de cómo ellos, los colaboradores, logran o cómo impactan en la cuenta de resultado, porque de alguna forma eso es lo que, a través de la comunicación directa, es lo que va a hacer que el clima se mantenga en un buen nivel. Fijaros que aquí os pongo, si os dais cuenta, la cultura muchas veces se identifica con esto que aquí aparece en la transparencia, en la parte más formal: la misión, la visión, la planificación estratégica, los objetivos. Pero esto es como el iceberg, es la punta. Realmente todo lo que hay por debajo, y que a veces ni siquiera somos conscientes de ellos, es lo que hace que esa cultura corporativa tenga un valor, un compromiso y una implicación en el empleado. Y aquí, como veis, fijaros, el orgullo de pertenencia, el orgullo de trabajo, la admiración que pueden tenernos como líderes que somos de esa organización, las creencias, los valores, esos sentimientos y esas emociones, el sudar la camiseta y toda la parte más de relación social y emocional, esa parte más informal, eso es realmente lo que va a influir en el clima laboral, en la satisfacción y en la motivación. Fijaros que esto se ve y tenemos ejemplos muy cercanos y muy satisfactorios para todos los españoles, como es en el mundo del deporte. Cuando ganó la Copa del Mundo España, todo esto que veis aquí no solo estaba presente en los jugadores en ese momento, sino un poco en todos los españoles, y eso es lo que hizo que empujásemos, todos nos sentíamos ahí un poco la selección española. Pues en las empresas sucede lo mismo. Si los líderes son líderes que esto lo saben manejar muy estratégicamente, la gente suda la camiseta, y el compromiso y la satisfacción es impresionante lo que se puede realizar. Yo me dedico mucho a trabajar temas de planes de motivación, estrategias para aquellas empresas en las que se encuentran en una situación bastante depresiva, entre y reine el optimismo. Y os digo que se me ponen los pelos, el vello de punta, solo de pensar los logros que eso se puede realizar. Como características de cultura corporativa, pues fijaros, todo lo que es la cultura, un poco lo que os estaba diciendo, del énfasis en el grupo, el enfoque en la persona, no solo en el trabajo, la integridad, la identidad. Hay una parte de control, lógicamente, y de disciplina que no podemos olvidar y que es necesaria. Los criterios de recompensa, que también hablaremos ahora cuando lleguemos a la parte de satisfacción, fundamentales para que el clima laboral y la motivación de la gente esté en los niveles óptimos. Tolerancia al riesgo. Aquellas empresas que son muy miedosas, la tolerancia al riesgo es cero, y eso de alguna forma se transmite. ¿Y se transmite cómo? Pues a través de esa cultura corporativa. ¿Cuáles son esas dimensiones que van a describir de alguna forma el clima laboral? Pues fijaros, en las cosas que nos tenemos que fijar en líneas generales son en las actitudes que tienen los trabajadores hacia la compañía. Aquellos trabajadores, yo cuando me marché estuve trabajando 20 años en Seur, en esta empresa que se dedica al envío de paquetes,
Cuando yo me marché de la compañía, y fue por decisión voluntaria, para montar mi empresa es una consultoría pequeñita de recursos humanos, el compromiso contractual se rompió, lógicamente, porque, bueno, pues yo decidí marcharme. Pero os puedo decir que durante 3 años ese compromiso psicológico se ha mantenido muy a flor de piel. El soñar que todavía, lógicamente, estuve trabajando 20 años y, como digo yo, los dientes profesionales los eché allí. Pero ese compromiso a día de hoy lo tengo todavía muy presente. Eso es lo que se llama actitud hacia la compañía. De hecho, yo cuando hablaba de Seur no hablaba de Seur, hablaba de mi casa. Cuando un empleado habla de su casa, es una actitud de compromiso total hacia la compañía. A veces esa actitud no funciona de la misma manera con la dirección de la empresa. De hecho, a veces puede suceder que tú tienes un compromiso muy grande con la compañía, pero con el directivo que está liderando el proyecto o el equipo esa actitud es diferente. Y eso no quiere decir que tu compromiso no sea el adecuado, pero va a influir en el clima laboral y en la satisfacción, indiscutiblemente. Por eso, estas dos variables son fundamentales para que la persona se manifieste motivada, se sienta motivada y se sienta satisfecha. Otro tema que no dejamos o que no debemos perder de vista es el contenido del puesto de trabajo. Y ahí, si os acordáis, anteriormente veíamos un poco las expectativas, esos anhelos que aparecen, que a veces ni siquiera son conscientes, son inconscientes, pero esos anhelos inconscientes generan muchísima insatisfacción laboral. Las actitudes hacia la dirección y el apoyo recibido del jefe, muy importante. Por eso veremos, y aunque no vamos a hablar por la limitación de tiempo que tenemos, de los estilos de liderazgo o de dirección, son imprescindibles trabajarlos en los planes y en las estrategias de satisfacción laboral y de clima laboral. Imprescindible, igual que la comunicación. Bueno, los salarios aquí estamos hablando, si os dais cuenta, más de un tema de salario emocional, y aquí es un salario como tal. Los salarios es una cuestión que ahora mismo, bueno, pues está afectando muchísimo. Quizás no hay tanta desmotivación en esta variable, porque ya el hecho de tener un trabajo, ya de por sí eso ya motiva, con la que está cayendo. Pero en época de bonanza esto es un aspecto, imprescindible, porque todos nos movemos por dinero, y todos, aunque luego esa parte más de salario emocional sea también para unos más que para otros importante. Las condiciones de trabajo, y esto está muy relacionado con la ergonomía, pues también afecta. Si tú estás en unas condiciones positivas, tu rendimiento lógicamente va a ser mayor. Imaginaros, y a mí me ha tocado vivir esta situación en una empresa de transporte donde pues la parte de producción no, aunque la intentamos ambientar y aclimatar, pero hacía frío. Entonces trabajar con frío o en verano trabajar con calor, el rendimiento es indiscutible que eso afecta, al igual que afecta la satisfacción laboral. Otro tema también muy emocional son las relaciones humanas, y aquí podemos trabajar, pues claro que podemos trabajar, y no solo desde recursos humanos, como directivos es algo por lo que tenemos que continuamente velar. Yo trabajo mucho, como me gusta mucho trabajar el trabajo en equipo, realizo muchas actividades de integración de equipos. Es una formación un poco especial con ejercicios al aire libre y ejercicios en sala, y sobre todo lo que trabaja es esta parte emocional de las relaciones humanas. Indiscutible, cuando vemos que el problema está aquí, hay que trabajar esto, y eso solamente se suele trabajar con esos programas de integración.
y de acompañamiento y de solución un poco y de optimismo, de generar y fortalecer los lazos de trabajo en equipo. Bueno, en cuanto aspectos a gestionar, si os dais cuenta, a la hora de cosas que tenemos que de alguna forma trabajar, pues remuneración, liderazgo, participación, delegación, estos van a ser nuestros objetivos. La ergonomía, la higiene, la seguridad laboral, cómo estamos en el tema de remuneración, cómo estamos a nivel de liderazgo, cómo está la participación y la delegación, la comunicación y sobre todo el tema vinculado a las tareas y si es posible al enriquecimiento. Estos son los enfoques en los que nos vamos a centrar a la hora de trabajar la satisfacción y el clima laboral. Mirad, aquí os pongo una parrilla donde por un lado aparece del 1 al 10 más o menos el interés por la gente, y aquí abajo aparece lo que es más la parte... Ay, es que no me deja verlo bien. Espera un momentito. Bien, ¿ahora lo veis bien todos? Vale, la parte más de resultados, ¿vale? Esto está muy vinculado con lo que es los estilos de dirección. Si yo solamente tengo en cuenta los resultados y no tengo en cuenta lo que es la gente, si os dais cuenta, hay muchísima... disculpad un momentito, que es que he olvidado silenciar el móvil. Muy bien, perdonadme, si os dais cuenta, aquí la neutralidad de no hacer nada, es decir, aquí es donde hay problemas desde el punto de vista del clima laboral. Aquí empieza igual, es decir, el rendimiento es muy exigente y yo no tengo en cuenta la persona. Aquí no solamente es que existe una falta de motivación, sino que aquí estoy atentando a la salud física y emocional del trabajador. Esta sería una situación más o menos intermedia. Lo que yo tengo que tender es aquí a tener en cuenta no solo la parte de logro, sino también la parte de implicación, de interés por la gente. Las personas trabajan juntas e intentan lograr resultados. Aquí sudan la camiseta. Si yo me fijo solamente en esta parte de la comodidad, de que estén en un ambiente cómodo, estoy descuidando otra cosa que también va a ser interesante, que son los resultados. Eso a corto plazo se puede mantener, pero a largo plazo la empresa lógicamente no lo puede mantener. Con lo cual lo ideal es que, si os dais cuenta, en la gestión del liderazgo y en la gestión de los equipos de trabajo, tener en cuenta que la gente es muy importante, tenerla muy motivada y muy satisfecha, y la gente también hay que exigirle rendimiento. Esa es una situación óptima, porque además cuando exigimos rendimiento, la gente eso también le motiva. En un nivel cada persona es diferente, ¿no? Y el rendimiento que te puede dar un empleado y otro también es un poco diferente. Eso hay que tenerlo en cuenta y eso es conocer muy bien a nuestra gente. Aquí estáis viendo un poquito los distintos estilos. Aparece el coercitivo, este que es duro, un poquito cañero, como digo yo. El que es muy dirigente, el afiliativo, que tiene muy en cuenta a la persona. Estos estilos ya son más estilos donde la persona es importante, y si os estáis dando cuenta, desde el punto de la flexibilidad, la responsabilidad, el impacto que esto va teniendo. Lógicamente, para utilizar los estilos de liderazgo son como palos de golf. Cuando yo tengo una situación que es la pelota, yo voy a utilizar un estilo u otro, no siempre puedo utilizar el mismo estilo. Y ahí es donde nosotros, para que ese clima laboral funcione, tendremos que saber qué estilo es el que yo debo utilizar en cada momento y para cada situación. Bien, y ahora sí que os hago una pregunta un poco a todos.
¿Por qué creéis que la gente trabaja? ¿Por qué trabajamos? A ver, ¿qué me escribís ahí en la pizarra? ¿Por qué trabajáis? Para hacerlo un poquito más interactivo. A ver, esperar un poquito, que es que... Ah, bien, algunos por dinero. Muy bien, para satisfacer necesidades y desarrollarnos. Para poder vivir y más en estos tiempos que corren, ¿verdad? Otros porque nos apasiona el trabajo. A mí me apasiona lo que hago. Muy bien, fantástico. Bueno, pues a ver qué nos dicen los estudios. Mirad, los estudios nos dicen... lo primero y lo más importante, como decíamos, es trabajar por dinero. Pero como bien habéis dicho, trabajamos por el desafío, por el placer de realizar esa actividad. Yo la verdad es que os puedo decir que me siento una privilegiada, porque realizo actividades en las cuales disfruto muchísimo. Y a veces, bueno, aunque el trabajo es cansado, porque es muy intelectual, pero es tanto el placer y la sensación que recibo que eso me refuerza mucho. Pero también os puedo decir que he vivido situaciones en que eso no ha sido así, en que el placer, el impacto que eso podía tener en el desarrollarme no era tal, y sobre todo cuando tocas techo. Y entonces he vivido la parte más negativa, ¿no?, de la insatisfacción laboral, la falta de motivación y no de compromiso. Y aquí sí que os hago una distinción, porque no siempre, es decir, yo puedo estar insatisfecha, puedo estar desmotivada, pero puedo tener un compromiso psicológico, porque la satisfacción y la motivación van a estar muy alineadas con determinados factores y circunstancias. Si a mí durante un tiempo yo he visto que la compañía me ha dado muchas satisfacciones y en un determinado momento, bien porque la tarea no me gusta o bien porque el responsable con el que estoy trabajando, el estilo de liderazgo que utiliza no me gusta, o el proyecto, eso no quiere decir que mi compromiso psicológico se rompa con la empresa, para nada. ¿Mi actitud va a ser diferente? Sí, claro. Estaré desmotivada, me encontraré un poco más triste, no tendré ese nivel energético, pero el compromiso es distinto. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando el compromiso psicológico se rompe en una persona, la posibilidad de recuperarle, si es una persona potencial, con mucho talento a nivel no solo intelectual, sino también de inteligencia emocional, ahí la perdemos. Y eso os lo puedo decir porque lo he visto, y es increíble. Cuando eso sucede, ahí la empresa no tiene la culpa, ahí la tenemos nosotros, los directivos, que no estamos haciendo bien las cosas, ¿vale? Entonces es algo que hay que trabajarlo mucho. Otros y todos en cierta forma trabajamos por ese afán de logro, esa reputación, por enfrentarnos a problemas y ver hasta dónde podemos llegar, por ser parte del grupo, por ser reconocido. Fijaros esto, y ser apreciado. Bien, ahora vamos a analizar esa parte más psicológica de la percepción, que está tan vinculada con el clima laboral, a través de las teorías de la motivación y la satisfacción, ¿vale? ¿Qué es esto de la motivación y qué es esto de la satisfacción? A veces incluso se llega a confundir. Bien, la motivación es ese impulso a actuar en una determinada dirección, a realizar o al tener un determinado comportamiento. Sin embargo, la satisfacción está más vinculado a la actitud que nosotros asumimos. La actitud, como bien aquí aparece la definición, que asume la persona frente al trabajo. Esa actitud va a estar muy en consonancia pues con la personalidad, con el puesto que va a desempeñar, con las relaciones interpersonales y con el propio ambiente. La motivación está más vinculada a esa parte más de pulsión, de energía, que todos los individuos o todas las personas tenemos. Existen distintas teorías que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la investigación en temas laborales. Una de ellas es la teoría de Maslow,
que yo creo que todos conocéis. Y además, si os fijáis aquí que aparece un link, bueno, es que es un link de un anuncio, no me acuerdo si era de Repsol, creo que era Repsol, que habla mucho de lo de la teoría de Maslow, y que eso nos hace recordar de alguna manera los 5 niveles. Ahora mismo mucha gente se está moviendo, fijaros, antes nos movíamos más aquí, más aquí, más aquí, ahora aquí. Hemos descendido niveles. ¿Por qué? Porque nuestra circunstancia social y económica ya no buscamos esto, ni esto, fijaros. Estamos más en estos niveles, porque ahora la incertidumbre, la inseguridad es muy alta y muy grande. Entonces, cuando yo ahora estoy trabajando desde el punto de vista de los planes motivacionales, trabajo aquí, sobre todo desde la comunicación, cubrir esta necesidad de seguridad hasta donde pueda llegar. La relación humana sigue siendo muy importante, pero la gente lo que ahora mismo está demandando es esto: dime hasta dónde puedes llegar, si mi puesto peligra o no peligra. Bueno, esto es un poquito para que veáis en cada nivel a lo que nos hacemos referencia. Bueno, la teoría habla desde la obtención de un salario, un trabajo estable, que es lo que os estaba comentando. Cuando esto ya lo tenemos de alguna forma cubierto, estos 2 niveles, ya sí que nos preocupa más todo esto, el éxito profesional, la promoción, el sentimiento y el orgullo de pertenencia a la empresa. Pero fijaros, hay otra teoría que a mí me encanta y que está muy vinculado al mundo de las competencias, que es la teoría de McClelland. McClelland habla de que la motivación, independientemente de todo esto que hemos visto que lo integra, la de Maslow, él hace referencia más a esta parte social. Los seres humanos nos movemos no solo por esa situación de seguridad económica, nos movemos por esto, por la necesidad de logro. Aquellas personas que se mueven por la necesidad de logro son personas muy perfeccionistas, son personas muy retadoras, son personas a las que le gusta alcanzar metas, alcanzar objetivos. Con lo cual, cuando yo os estaba diciendo que conozcamos a nuestros colaboradores, a nuestros empleados, os lo decía precisamente pensando en esta teoría, en la teoría de McClelland. Todos sabemos que la seguridad, el dinero es fundamental, pero no olvidemos esto. ¿Qué le mueve a mi colaborador? ¿Le mueve el poder? Y esto lo vais a ver sobre todo aquellos que te demandan parking o que te demandan esos atributos más de decir yo jerárquicamente soy más que tú, o yo tengo un puesto donde me gusta el control. Esto es el poder. La necesidad de poder está vinculado con el control de los demás, o está vinculado a esa situación de tener atributos que me hacen diferente al otro. La necesidad de afiliación está muy vinculada a las relaciones humanas. Yo os puedo decir que como directivos tenemos que tener equilibradas estas 3 necesidades, si no, no podríamos ser directivos. Pero desde el punto de vista de cualquier trabajador, es muy importante, para que tengan compromiso y estén motivados, que esto y esto lo tengan equilibrado. Cuando una persona solamente se mueve por esta necesidad de afiliación, y eso en determinados momentos la empresa no se le puede dar, o no se cubre suficientemente, la persona se desmotiva. Fijaros, esto ocurre igual con una persona que se mueve o tiene mucho desequilibrio en el resto de necesidades y se mueve fundamentalmente por logro. En el momento que ha superado sus metas, ha tocado techo profesionalmente, se desmotiva, la insatisfacción aparece. Por eso os digo que muchas veces el clima no es tanto un aspecto interno de problemas o bien del mando o problemas de relaciones, sino de necesidades que tiene el empleado.
Bueno, aquí viene un poquito más desglosado lo que significa cada motivación. ¿Hasta aquí alguna dudilla? ¿Vamos bien con lo que os estoy explicando? Dame un poquito de feedback. Bien. Vale, bien, ¿veis? Me estáis dando feedback de que si utilizo el puntero no veis. Y eso yo no lo sabía. Perfecto. Con lo cual ya no voy a utilizar puntero. Bien, seguimos trabajando en otra teoría de la motivación, que es la de Hedberg. Él habla de factores higiénicos, habla de dos tipos de factores. Factores que son higiénicos o ambientales, que están más vinculados con la parte más externa, más ambiental, como puede ser el ambiente propiamente dicho del trabajo, el salario, es decir, esa parte más externa, no tan interna o tan de percepción psicológica de la persona, las condiciones de seguridad, las relaciones entre compañeros y jefes. Pero él no olvida otro aspecto súper interesante. A ver, ¿no pasa? Que son esa parte de factores más motivacionales que están muy relacionados con la satisfacción, como es la promoción en la empresa, la posibilidad de aplicar conocimientos y desarrollo profesional, el grado de responsabilidad que tengas en el puesto de trabajo, el asumir esos objetivos. Ay, que no veíais con el puntero, perdonad. Esto está muy vinculado con la teoría que antes hemos visto. Si os dais cuenta, lo que hace Hedberg es que integra las dos cosas que Maslow nos apuntaba por un lado, y McClelland por otro lado. Es lo que se llama motivación intrínseca y extrínseca. Mirar, hoy por ejemplo he tenido una selección y estaba realizando una entrevista y bueno, pues claro, lógicamente en selección lo que exploras muy a fondo es la motivación de tu candidato. En este caso estaba seleccionando un directivo comercial y los directivos comerciales tienen que tener una motivación muy extrínseca, pues si no, no hay ventas. Y este candidato me decía, yo me muevo por dinero. Es más, si no me pudiese mover por dinero no vendería, y eso es verdad. Por eso fijaros, de cara al mundo de los recursos humanos es muy importante tener en cuenta estos factores motivacionales. No todos los puestos se deben mover por lo mismo, o no en todos los puestos debemos tener en cuenta si es más motivación extrínseca o intrínseca. Intrínseca tiene que haber, porque la motivación al logro es fundamental para que la persona se desarrolle y tenga un buen rendimiento. Pero hay determinados puestos de trabajo, como es el área comercial, que tiene que tener un contenido de motivación extrínseca muy interesante. Aquí aparece Daniel Goleman. A mí me gusta mucho hablar de lo que él describe desde el punto de vista de la motivación, lo que os venía comentando, el logro como incentivo, como ese esfuerzo, fundamental el compromiso, el disponer de iniciativas, pero el ser optimista. Si yo tengo un equipo en el que predomina el pesimismo, el clima laboral y la satisfacción laboral empieza a descender. Y ahí es donde yo tengo que poner el pulso, en sobre todo saber, y a la hora sobre todo de establecer proyectos, cómo es un poco la personalidad o esos rasgos personales. Porque si no existe una compensación en el aspecto de optimismo, pesimismo, de rasgos de personalidad, fijaros, eso puede tener también un impacto desde el punto de vista del clima y de la satisfacción. Bueno, como veíamos antes, la satisfacción está vinculada más a la actitud del trabajador frente al trabajo. Y bueno, las actitudes son determinadas por las características también del puesto de trabajo, pero fundamentalmente, y esto no lo debemos olvidar, por la percepción que el trabajador tiene. La percepción son todos esos deberías
que vemos muchas veces. Es que esto debería ser de tal forma. No, mira, es que esto es de tal forma. Es así y a veces tenemos que aceptar que eso es así. Si yo me mantengo en el debería ser, pues tengo ahí unas expectativas que me están generando malestar. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho en las creencias y en las percepciones erróneas que a veces tienen los trabajadores. Porque están midiendo desde sus deberían y no desde lo que es la pura realidad. ¿Qué influye en el debería ser? Pues las necesidades, como veis, los valores, los rasgos del empleado, las características del puesto, desde la retribución, condiciones de trabajo, supervisión, seguridad en el empleo, oportunidades de progreso y la propia situación. Las comparaciones sociales son odiosas entre empleados, aunque desde recursos humanos somos muy precavidos en no hacer muy públicas las relaciones es decir, las características o los salarios emocionales y salarios, bueno, los emocionales son más visibles, los salarios, la retribución, pero esto en las empresas es impensable porque existe lo que yo llamo Radio Makuto, existe la información informal que está a la orden del día. Y entonces, bueno, pues ahí también tenemos que ser un poco precavidos en cómo eso está funcionando, porque las comparaciones sociales influyen mucho, tienen muchísima repercusión en la motivación y en la satisfacción laboral. Bueno, características de empleos anteriores, las vivencias que hayan podido tener en otros empleos, los grupos de referencia también van a influir. ¿Qué factores determinan la satisfacción laboral? Pues como veis, la satisfacción con el trabajo, los sistemas de recompensa, y ahí sí que otra de las atenciones que yo pongo como responsabilidad del directivo es que las recompensas tienen que ser justas. A veces las recompensas no son monetarias, las recompensas tienen mucho componente emocional. Los favoritismos, el ser descuidados y el no recriminar conductas negativas afecta de alguna forma la satisfacción laboral. Y ahí es una responsabilidad del directivo y del mando intermedio en que esas recompensas sean justas, igual que existan condiciones favorables en el puesto de trabajo. Tiene que ser, desde el punto de vista del liderazgo, una tarea nuestra el que hasta donde la empresa pueda llegar, que la condición sea lo más favorable posible. Cada vez es verdad que en prevención de riesgos psicosociales eso ya se está evaluando y se están poniendo planes de acción en comparación con años anteriores, pero desde la posición de directivo, desde la posición de recursos humanos, nosotros somos responsables de estas condiciones. Volvemos a ver las relaciones interpersonales y la comunicación. Mirar, una de las cosas que yo trabajo mucho desde el punto de vista de la motivación es instaurar culturas de reconocimiento. El reconocimiento es una herramienta estratégica y es lo que se llama salario emocional. Es, como bien aparece aquí la transparencia, es la atención personal que podemos dar a nuestros empleados, es mostrar interés, es la aprobación y aprecio por el trabajo bien hecho. Y esto a veces se descuida. La felicitación 10, a veces solamente nos basamos en el tirón de orejas y la gente tiene también necesidad de esa caricia positiva. Entonces el reconocimiento eficaz, el lograr reforzar las acciones, esos comportamientos, y más ahora que la gente está viviendo un momento de incertidumbre, de mucha presión, es fundamental si queremos que la motivación y la satisfacción sea óptima y por tanto el clima laboral. Entonces, trabajar desde esta cultura del reconocimiento es fundamental.
Y además tiene que ser una cultura contagiosa. No solamente el reconocimiento tiene que ser a nivel de directivos y mandos intermedios hacia el empleado. Esto tiene que ser una cadena vertical y transversal, todos con todos. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es La cultura FISH, que seguro que lo conocéis, que se está utilizando mucho en Latinoamérica, no sé ahí en México, pero estuve trabajando en Colombia en un proyecto y utilizaban mucho esta filosofía del reconocimiento, todos con todos. Era increíble, quedé maravillada. Fue en un call center, estuve allí trabajando con ellos y me impresionó cómo sabían repartir reconocimiento. Era una cultura de reconocimiento. De verdad que no os podéis imaginar. Si podéis, y bueno, lo que haré es que le mandaré a mis compañeras el link donde podéis ver la película de Fish. Está en inglés y a ver si encuentro el link donde podéis bajar el libro de Fish porque merece la pena leerlo. ¿Qué ocurre? Pues mira, en muchas empresas el reconocimiento no existe porque se excusan, se meten en excusas del tipo... Bueno, es que no sé cuál es la mejor forma de reconocer o de dar reconocimiento a mis empleados. Si a veces es simplemente decir y darle feedback, como a veces me estáis dando a mí feedback, es necesario, el feedback entre unos y otros es necesario. O no tengo la sensación de que otorgar un reconocimiento sea algo importante de mi trabajo. Un líder tiene que dar reconocimiento. Igual que da esa parte más de feedback de aquello que no está en consonancia con los objetivos, por supuesto el reconocimiento es importantísimo. O excusarse, no tengo tiempo de dedicarle. No, mira, si es que el tiempo de un reconocimiento es corto, no te excuses en eso. Bueno, es que si se lo doy a este y a lo mejor es que me olvido de alguien, bueno, pues ahí estás tú para recordar a quién le has dado y a quién no le has dado. Y el reconocimiento no es dar reconocimiento porque sí, no, es dar un reconocimiento en consonancia con lo que se tiene que de alguna forma reconocer. Otra de las excusas es que, bueno, si en el fondo los colaboradores, ¿para qué les voy a dar reconocimiento? Si no le dan importancia, para nada. A todos nos gustan que nos llamen por nuestro nombre, a todos nos gustan que nos atiendan, que nos dirijan, porque existimos. Y fijaros, las caricias positivas y negativas son necesarias. Si tú quieres castigar a una persona, ignórala. Y eso es lo peor que puede llevar el ser humano, la ignorancia de que existe. Otra de las excusas es que mi empresa ni facilita ni apoya los esfuerzos relacionados con el reconocimiento. Mal. Ahí la cultura está fallando. La empresa tiene que ser, desde la alta dirección, la primera que tiene que apoyar el reconocimiento. Si no, el clima social se deteriora. Bien, fijaros, después de ver todo esto, se ve un poquito mal la transparencia, me estoy dando ahora mismo cuenta. Bueno, yo os lo explico. Dice, ¿por qué es importante estudiar la satisfacción en el trabajo? Bueno, pues ya lo habéis visto. Desde la necesidad que todos tenemos de sentirnos en un ambiente confortable, agradable, es un síntoma de que la empresa funciona bien, de que la empresa, aunque a corto plazo por el momento que estamos pasando no tenga las ganancias o no esté en los niveles óptimos de objetivos, pero si el clima funciona a largo plazo, la empresa volverá a ser la que era antes. Como veis, la satisfacción y clima laboral van de la mano. Se relaciona la satisfacción con la rotación, con el estrés, con los accidentes, con los conflictos, y eso es verdad. Cuando tú estás satisfecho en el trabajo, el estrés es menor, los conflictos interpersonales son menores porque tu percepción es positiva. Cuando yo estoy bien, percibo todo de una forma mucho más rosa. Cuando estoy mal, todo es negativo. Entonces se produce muchísimo más conflicto interpersonal y laboral.
Bien, estos son un poco en líneas generales la importancia de estudiar la satisfacción, pero recordar, algo imprescindible es tener en cuenta las actitudes y los sentimientos. Ay, perdonar, que he bajado un poco el ordenador y veo que no me veis. Las emociones de las personas. ¿Por qué? Porque pasamos muchísimo tiempo en el puesto de trabajo, y eso es indiscutible. Si prácticamente una parte de nuestra vida está vinculada al mundo laboral, si encima es un sitio tóxico, pues ahí estamos dejando mucha salud, y eso no puede ser. Bueno, esto es un poquito, bueno, si veis el desempeño, la recompensa, todo es una rueda. Si yo estoy bien, si estoy satisfecho, mi desempeño es superior. Y además va a afectar en que exista menos rotación. Ahora no es el caso, por lo que os comentaba, porque estamos en una situación donde la rotación es escasa. Cualquiera se mueve del puesto de trabajo, cualquiera mueve la silla. Lo importante es tener, como digo yo, un sitio donde seguir desarrollando y tener ese salario económico, pero en momentos de bonanza esto sucede. La retención del personal es mucho mayor, podemos perder potencial muy importante para la compañía, sobre todo en aquellos puestos que son muy críticos. Aumenta el absentismo, aunque ahora el absentismo es menor. Vuelvo a repetir, hay presentismo, y mucho en las empresas, que yo cuando hago evaluaciones lo veo. La gente no está 100% implicada en lo que está haciendo porque hay mucha insatisfacción y el clima no está al nivel que tiene que estar. Acordaros, y esto es lo más importante, contrato psicológico. Cuando una persona rompe ese contrato psicológico, el profesional ahí es prácticamente imposible recuperarlo. Estará en el puesto de trabajo, trabajará al ritmo que pueda, pero su compromiso es indiscutiblemente pésimo. Y eso, fijaros, quizás ya no solo en el rendimiento, sino en la calidad del trabajo, en la excelencia de cara al cliente se va a notar. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que algo no funciona. Por eso cuando hacemos clima o encuestas de trabajo, no solo tenemos que ver la parte interna, sino también la externa. Por eso se hacen continuamente también encuestas de satisfacción, porque muchas veces la satisfacción del cliente viene por este contrato roto, estos juguetes rotos psicológicos del empleado. ¿Qué herramientas tenemos para producir satisfacción? Pues cuando hay momentos de bonanza y hay posibilidades, la planificación de carreras. Bueno, pues sobre todo, a veces las carreras son transversales, no tienen por qué ser verticales. A veces simplemente es el dar mayor protagonismo, lo que se llama el empowerment a mi colaborador, delegar, simplemente con darle más responsabilidades sin que a lo mejor tenga que estar en otro puesto de trabajo. Una implicación, buenos métodos y procedimientos de trabajo, todo eso va a hacer que la persona se sienta mucho mejor, se sienta enriquecido. Dar ese reconocimiento es fundamental. Yo siempre digo que es utilizar todo lo que esté a nuestro alcance y a nuestros medios. A veces no tenemos una cuestión económica, pero sí podemos enriquecer el trabajo, los podemos formar, y la formación que durante mucho tiempo, ahora menos porque la Fundación Tripartita o los fondos que vienen de Europa cada vez son escasos y menores, pero ha habido mucho derroche en formación y la formación estaba desprestigiada. Era dar formación por dar formación. No, nosotros ahí tenemos una herramienta muy importante para elevar la moral y la motivación de la gente. Te estoy enriqueciendo, te estoy dando formación a cambio de tu implicación, y eso es importante para ti, importante para la empresa. Ahí ganamos todos. Yo te formo, es verdad que voy a tener gente muchísimo más polifacética, pero ellos también se van a llevar ahí
algo muy interesante, y más si la formación es transversal, no es solamente del puesto de trabajo, que la van a poder aplicar a cualquier sitio donde vaya. Recordar la participación. La participación es fundamental, sobre todo en aquellos puestos donde las personas necesitan puestos técnicos y ya de cierto nivel, donde la persona necesita sentirse valorada, sentir que lo que sabe, conoce, tiene una implicación o tiene un impacto en la compañía. A veces la participación es muy sencilla, con los planes de comunicación, con integrar los concursos de sugerencias. Ni os podéis imaginar la cantidad de innovación y creatividad que se puede conseguir en una empresa con los concursos de sugerencias. Si eso se gestiona bien, es impresionante lo mucho que podemos aprender. Otra forma de participar es compartiendo el conocimiento de las intranet, explicando, y ahora LinkedIn nos da una gran oportunidad. Ese LinkedIn que tenemos ahí de redes profesionales, pues utilicémoslo a la hora de compartir el conocimiento internamente. Eso funciona de maravilla. Y bueno, pues aquí, como veis, aparecen otras técnicas de motivación. Está claro que debemos reforzar la autoestima, centrarnos en la conducta de la persona y no en la persona, sobre todo a la hora de echar reprimendas, que a veces eso lo confundimos. Eso se confunde un poco por deformación de la historia personal y de cómo nos han educado, porque cuando nos educaban, por lo menos en mi generación, a veces no era la reprimenda contra el comportamiento que estaba desajustado, que no estaba acorde con lo que se tenía que realizar, sino la reprimenda era a tu persona. Eres tonto, no te enteras, no vales para nada. No, eso no, Entonces esas técnicas de motivación es todo lo contrario. Reforcemos aquello que están haciendo bien y tengamos también planes de refuerzo, no solo con la palabra, sino hay muchas maneras de reforzar al empleado. Fijaros, aquí hay un aspecto que a veces olvidamos, que es el poner objetivos que sean retadores, sobre todo con aquella persona que tiene un afán de logro y de superación dentro de ese triángulo de McClelland importante. Si es una persona muy retadora, el salario puro y duro no le va a motivar, va a necesitar mucho más, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Escucha activa. ¿Esto qué tiene o qué quiero decir con la escucha activa? Pues ahí hago un poco relación con lo que es el tema de, bueno, pues ahí no me sale ahora, se me ha olvidado, esperar, el disco duro está un poco patinando. McClelland nos hablaba también de la necesidad afiliativa, que no me venía a la cabeza. Esa necesidad de relación social, de ser alguien importante para el resto y para los demás. Esa escucha activa, a veces con esas personas que tienen esa gran necesidad afiliativa, funciona de maravilla. Y te lo van a demandar. Muchos comportamientos negativos de la gente proceden porque necesitan ese refuerzo. Si no se le da positivo, pues negativo, da igual. El caso es que tú a mí me atiendas y que yo de alguna forma tenga cierta importancia para ti. Bueno, aquí lo que hago con esta transparencia es para que veáis un poco lo que es una empresa tóxica. Espero que ninguno de vosotros estéis en una situación de estas. Dios no lo quiera, porque se pasa mal. Yo veo en coaching, soy coach, y en terapia veo personas que proceden de estas organizaciones, y algunos que están rayando en comportamientos de un poco más en la línea del moving, pues la gente lo pasa muy mal. Entonces esto es lo que no debemos permitir desde ningún punto de vista.
tenemos que ir a esto, a empresas donde funcione el teamwork, donde la gente se sienta motivada, donde la gente se sienta contenta, pese a la situación que ahora estamos viviendo, que ahí lo que tenemos que hacer es reinventarnos e intentar entre todos participar y sacar todo adelante. Pero eso es una labor nuestra como directivos y como responsables de recursos humanos. Bueno, a la hora de hacer esa evaluación, que no vamos a entrar lógicamente en cómo se lleva a cabo una evaluación del clima laboral, porque sería algo mucho más técnico, pero sí que quiero que tengáis en cuenta, bueno, un poco en líneas generales, qué es lo que se tiene, qué es lo que se evalúa. Como bien os digo, no siempre se hace evaluaciones de clima laboral, a veces se quedan en una simple encuesta de satisfacción. Cuando hacemos ¿qué diferencia hay entre una encuesta de satisfacción y una encuesta de clima laboral? Cuando estamos hablando de clima laboral, pues estamos entrando ya en muchos más aspectos que las encuestas de satisfacción, ¿vale? Aquí, aunque se ve un poquito mal, esperar un momentín, pues veis distintas variables del contexto, el compromiso, la relación que existe a nivel de los niveles jerárquicos, un poco de expectativas personales, cómo es la comunicación. Bueno, un poco cuando tengáis las transparencias, que las tenéis colgadas en la web, lo veréis más detenidamente. Si os dais cuenta, es un poco todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Pues todo eso, a través de preguntas, hacemos la encuesta de clima laboral. Uy, se ve un poquito mal, no sé si lo veis bien. ¿Qué herramientas tenemos para llevar a cabo la investigación? Pues esto va a depender un poco también de, bueno, pues cuando los consultores, yo ahora que tengo una consultoría, nos solicitan llevar a cabo una evaluación de clima laboral, el que utilicemos una herramienta o utilicemos otra va a depender un poco de la cuantía del proyecto. Si la empresa se lo puede permitir, pues no solamente vamos a utilizar cuestionarios, sino que haremos entrevistas, incluso haremos observaciones, haremos distintos grupos, workshop, lo que se llama dinámicas de grupo. O sea, se pueden utilizar muchísimas herramientas. Todo va a depender un poquito de hasta dónde llega la cuantía económica que la empresa se quiera gastar y hasta dónde también, bueno, pues de alguna forma quieran profundizar los directivos. Pensar que las encuestas de clima laboral, por la experiencia que yo he tenido, a veces a la cúpula directiva le da mucho miedo saber cómo va a salir la foto de la empresa. De hecho, yo en esta empresa en la que estuve, fue comprada por una empresa francesa y prácticamente casi nunca hacían encuesta de clima laboral porque sabían que la encuesta pues no iba a ser lo satisfactoria que podía ser. A mí eso me parece, desde el punto de vista de los recursos humanos, un verdadero atraso. Es decir, tenemos que saber en cada momento si queremos, esto es como cuando una persona está enferma. Si quieres establecer una vacuna o quieres establecer la medicación, tendrás que saber el grado de fiebre que tiene esa persona, si no es imposible. El echar o el cerrar los ojos no sirve de nada, todo lo contrario. Para que la empresa esté sana, tiene que conocer qué opina y qué sienten emocionalmente sus trabajadores, si no, eso a la larga va a tener un impacto en la cuenta de resultados, con lo cual yo siempre desde recursos humanos invito a los directores a que realicen esta actividad. Bien, si veis, hemos terminado un poquito ya con lo que es la exposición.
Ahora sí que tenemos como un cuarto de hora, 20 minutos, hasta donde vosotros queráis llegar, para que me hagáis todas las preguntas que queráis. Pues, me lo escribís en la pizarra. En principio, ¿hay alguna duda o todo más o menos está bien? Aquí veo que hay una duda. Tengo una duda, me ponéis. Bien, especificarme qué duda tenéis. Vale, leo un poco para todos. En el tema de delegar no siempre se percibe como algo bueno una tarea delegada. Sobre todo... ay, espera un momentito. A esperar un momentín. Que eche para abajo. Ay, espera que se me va. Esperar, a ver. Es que tengo aquí el visor y no lo veo bien. Sobre todo no sé muy bien en la administración, no sé muy bien qué ponéis. Mirar, el tema de delegación. Bien. Dice, no hay posibilidad de retribuciones extras ni en especie. Vale, bien. Entiendo lo que me queréis o lo que me estás preguntando. Sí, es esto de que te sobrecargan de tareas y ni hay retribución de ningún tipo, ni a veces ni siquiera emocional, y eso pues no se encaja. Efectivamente, o sea, cuando estoy hablando de delegación no es sobrecargar de tareas a la otra persona, y si es mi equipo yo le sobrecargo y yo estoy un poquito más liberada. No, cuando hablamos de delegar tareas está muy en vinculación con la retribución, no la retribución, con el enriquecimiento de tareas. Si la persona a la que tú delegas tareas no está en actitud de recibir esas tareas, pues lógicamente no la vamos a motivar, todo lo contrario, me estás sobrecargando y encima no me das nada. Bien, ahí para motivar realmente lo primero que tenemos que conocer es qué le mueve a esa persona. Si tiene una motivación de logro bajísima y lo único que le mueve es el poder, es decir, sí, yo tengo más responsabilidad que fulanito, te aceptará la tarea, pero la tarea a la larga le pesará, pues porque no hay una motivación extrínseca. Tiene que ser muy grande esa sensación de decir soy más que tú para que de alguna forma te la siga manteniendo. Si su motivación es económica, mal vamos, porque hay gente que se mueve mucho por la cuestión económica, no tiene necesidad de logro, su necesidad afiliativa está más o menos equilibrada, no la busca en el trabajo, sino la busca externamente, y no necesita esa necesidad, la tiene cubierta en el exterior, no en el trabajo. No necesita tener amigos. Bueno, sí, le gusta estar bien relacionado, pero no tiene esa necesidad de relación humana como hay personas que la tienen. Si tiene una necesidad muy extrínseca y va en vinculación con el dinero, la desmotivación está a la orden del día. Entonces, ¿cómo yo puedo motivar a una persona? Pues fundamentalmente conociéndola, sabiendo qué expectativas tiene en lo que hemos visto en cuanto a las necesidades. Es lo primero. Si no tiene las necesidades mínimas cubiertas, pues por mucho que tú le des palmaditas en las espaldas no le sirve, ¿eh? Partimos de esa necesidad de seguridad y esa necesidad mínima cubierta para que luego los refuerzos más en la línea de refuerzo en especie pueda funcionar. Vale. A ver. Bueno, me ponéis que sobre todo, claro, la administración pública aquí es cierto que es mucho más difícil que la empresa privada. No sé si con esto que os he comentado un poco esa cuestión de delegar queda un poco aclarada. A ver, aquí hay otra duda, dice, si la empresa no quiere medir, analizar el estado de clima organizacional ni la motivación de sus empleados,
¿cómo puede un trabajador desde abajo influir positivamente desde abajo? ¿Y cómo hacerlo en una organización tóxica? Bien, si la empresa quiere dar la espalda a no querer saber lo que está sucediendo, pues y sobre todo que encima la empresa es tóxica, es muy difícil, y eso lo veis cuando salen en las noticias esas empresas, como el caso que hemos visto de France Telecom, que era una empresa de ámbito público francesa y la convierten en privada, donde fijaros el cambio de cultura fue brutal y no se tuvo en cuenta. La empresa privada quería eliminar a personal y lo hizo desde la presión. Bueno, pues ahí lógicamente desde la empresa privada no querían reconocer lo que estaba sucediendo, y es muy difícil para el trabajador. Tiene que tener mucha capacidad de influencia, tiene que ser una persona muy positiva, cambiar la gafa de lo negro a lo azul o blanco o rosa, y si no es complicado, muy difícil. Ahí fijaros, yo os diría que esas empresas donde los equipos directivos miran hacia el otro lado y el mando es una persona muy profesional, sí que el mando puede tener esa capacidad de cambio, de influencia. Pero si coincide que el mando también es muy tóxico, bueno, pues la cosa está mucho más complicada. No sé si eso contesta un poco a la pregunta que me estáis haciendo. Más cosas que me queráis preguntar. Os puedo decir que este tema es muy apasionante, porque es que merece la pena apostar por estos temas desde recursos humanos o desde el liderazgo, porque está implícito en las emociones y porque además pasamos muchísimo tiempo en el puesto de trabajo y eso no tiene precio. Igual que os digo que el estar en un ambiente donde no está la depresión y la toxicidad, el tener una empresa en la que te desarrollas con un ambiente óptimo es como que te toca la lotería, más o menos como el que tiene ahora trabajo. Eso sí que es cierto. ¿Cosillas? ¿Más preguntitas? ¿O más o menos ha quedado todo claro? Muy bien. A ver, no sé si... A ver. Muy bien. Por vuestra parte todo claro. Acordaros, si yo estoy bien, tú estás bien. Si yo estoy mal, lo veo todo mal. Los estados emocionales son fundamentales. Y bien como líderes, directivos que seréis o sois, o desde el ámbito de los recursos humanos, eso es importante. Yo estar bien para que pueda tener un equipo satisfecho y motivado. Si sois directivos, aunque tengáis épocas donde a vosotros os toque no estar del todo bien, acordaros que ante todo somos profesionales y que tenemos que estar bien con nuestros equipos. Aquí veo, a ver, espera, no se ve la que he puesto. Copia y pega. Al final sí tengo una duda. ¿Qué se podría hacer para recuperar un trabajo al que hemos perdido emocionalmente? ¿Es posible que vuelva a estar como estaba antes de que llegara hasta ese grado de desmotivación? Bien, mirar, ahí tenéis que tener en cuenta dos cosas. Primero, saber por qué la habéis perdido emocionalmente, es decir, ¿por qué tiene una actitud negativa? ¿Por qué está desmotivado? ¿Es porque le hemos cambiado de puesto? ¿Es porque con el jefe que ahora mismo está no hay buen feeling? Es los antecedentes, es saber qué le ha sucedido. ¿Qué le ha sucedido a esa persona que estaba funcionando bien y que emocionalmente le hemos perdido? Tarea, relaciones humanas, falta de comunicación,
no estamos cumpliendo expectativas que le habíamos prometido, analizar muy detenidamente qué es lo que sucede y a partir de ahí yo os diría que llevar a cabo una entrevista de motivación con esa persona. Eso es otra tarea, como digo yo, otro apartado para hablar con vosotros o para contároslo y explicároslo. Pero en línea general consiste en esa escucha activa con el empleado, saber qué le está sucediendo, saber que como líderes tenemos la responsabilidad de elevar su motivación, si está vinculado a necesidad de logro, si está vinculado a una necesidad más afiliativa. Sobre todo es analizar, saber por qué ha sucedido y qué está sucediendo. Y a partir de ahí establecer planes de acción. Pero fijaros, en ese plan de acción no es que vosotros le digáis, pues ahora vamos a hacer tal o ahora vamos a hacer cual. No, es tú qué propones. ¿Qué es lo que necesitas para que de alguna manera te sientas como te estabas sintiendo anteriormente y que ahora la empresa no lo está cumpliendo? Y yo creo que con esa situación, esas entrevistas o esa comunicación pues puede ayudar a que esa parte de persona emocionalmente perdida pues la podáis volver a recuperar. Y con esfuerzo, que se va, con esfuerzo pues yo creo que sí, que si es una persona que su compromiso psicológico no se ha roto, yo creo que sí que lo podéis volver a recuperar. Recordar esto, el compromiso psicológico es lo importante a la hora de recuperar a personas que están desmotivadas o insatisfechas. Muy bien, la verdad que ha dado de sí la conferencia, vamos, la videoconferencia. Me gustaría escuchar vuestra voz, pero ya sabéis que bueno, pues un poco la forma de trabajar es así. Como en otras ocasiones, porque os vuelvo a ver, sé que sois alumnos que estáis otros días, pues os doy las gracias y que es un placer compartir con todos vosotros pues mi experiencia y en todo lo que os pueda ayudar. Y bueno, pues desearos que pasáis un buen fin de semana, mucha energía positiva y mucha motivación. Muchas gracias a todos, buenas noches. Los que estáis al otro lado del charco, pues igual. Buen día para todos. Muchas gracias. Muy interesante también vuestras preguntas y el poder compartir con vosotros este espacio de aprendizaje y formación.